Jun tuvo un caso que cambiaría la historia. Un alcohólico al que no pudo ayudar. Después de probar terapias, métodos y análisis sin éxito, le dijo algo que parecería desesperado, pero que era una verdad profunda. Tú estás poseído por un espíritu poderoso, que solo puede ser sustituido por otro espíritu igualmente poderoso. Lo que necesitas no es tratamiento, sino una experiencia espiritual. ¿Parece radical? Lo fue. Pero ese mensaje llegó a los oídos adecuados, y encendió la chispa de algo mucho más grande. Ese alcohólico se lo contó a otro. Y ese otro fundó Alcohólicos Anónimos. Sí, el programa de los 12 pasos nace, en parte, de esa idea, que la recuperación comienza cuando uno se rinde y entrega su vida a algo más grande. Aquí es donde la psicología de Jung se mezcla con la espiritualidad. Él no hablaba de religión organizada, sino de una conexión con el inconsciente, con el sí mismo, como él lo llamaba. Esa parte profunda del ser que busca totalidad, propósito, sentido. Pero, ¿por qué algunas personas caen en la adicción y otras no? Jung diría, porque algunos están más desconectados de su centro, de su alma. Y cuando ese vacío se siente insoportable, buscan llenar el hueco como sea. Con drogas, con alcohol, con trabajo, sexo, redes sociales. El objeto cambia. El mecanismo es el mismo. Jung no trataba de juzgar. Trataba de comprender. Porque solo entendiendo el símbolo detrás del síntoma, podemos transformar la sombra en luz. Y aquí viene lo más poderoso. El adicto no es solo un enfermo. Es un buscador. Está en una misión, aunque no lo sepa, y su misión es encontrar algo que dé sentido a su existencia. Por eso Jung decía que detrás de toda neurosis hay un anhelo espiritual no satisfecho. Entonces, ¿qué pasaría si en vez de solo tratar de eliminar la adicción, empezáramos a escuchar lo que está intentando decirnos? Esa es la pregunta que Jung nos deja. Y responderla podría cambiar no solo la forma en que vemos la adicción, sino la forma en que nos entendemos a nosotros mismos. Pero antes de entender lo que busca un adicto, primero tenemos que comprender qué está huyendo de él. Carl Jung introdujo un concepto fascinante y aterrador, al mismo tiempo, la sombra. La sombra no es algo externo. No es un monstruo debajo de la cama ni un trauma en el pasado, aunque puede estar conectado a ambos. La sombra, decía Jung, es todo aquello que rechazamos de nosotros mismos. Todo lo que ocultamos, lo que negamos, lo que no queremos aceptar. Y aquí hay algo inquietante. Cuanto más reprimimos esa parte, más fuerza cobra. Se vuelve autónoma. Vive su propia vida en el inconsciente. Y si no la reconocemos, si no la enfrentamos conscientemente, entonces toma el control. ¿Te ha pasado alguna vez que actúas de una manera que no puedes explicar? ¿Has sentido que hay algo dentro de ti que sabotea tus esfuerzos, que te empuja a repetir errores, que parece disfrutar verte caer? Eso, diría Jung, es tu sombra operando desde el fondo. Ahora imagina a una persona que no solo tiene una sombra fuerte, sino que ha construido toda su identidad en torno a evitarla. El adicto, para Jung, es alguien que ha sido invadido por esa sombra, que ha perdido el contacto con su yo consciente, y ha sido poseído por contenidos inconscientes. Y no es casualidad que Jung utilizara la palabra poseído. Para él, los complejos psicológicos podían adquirir vida propia. Eran como pequeñas personalidades internas que tomaban el control cuando el ego era débil o estaba desconectado. Y en la adicción, eso es exactamente lo que pasa. La sustancia se convierte en un dios interno, una fuerza tiránica que domina al individuo y lo lleva a sacrificar todo: familia, salud, dignidad, incluso la vida misma, para mantener esa relación. Pero aquí viene lo verdaderamente perturbador. La sustancia no es el problema. La sustancia es el mensajero. El problema es el vacío que la sustancia viene a llenar. Y ese vacío no se llena con abstinencia. No se llena con disciplina. No se llena con consejos motivacionales de TikTok. Solo se llena con algo mucho más profundo. Algo que muchos ni siquiera saben que están buscando. Un reencuentro con el alma. Yo no hablaba en términos religiosos tradicionales, aunque sí usaba un lenguaje espiritual. Decía que cuando una persona pierde el contacto con el sí mismo, la totalidad de su ser, su esencia interna, entra en una especie de exilio psicológico. Y desde ese exilio, nace el impulso de buscar alivio, de buscar consuelo, de buscar algo que lo saque del infierno que lleva por dentro. ¿Y adivina qué? El mundo moderno está lleno de sustitutos que prometen exactamente eso. Alcohol, drogas, pornografía, redes sociales, compras compulsivas, éxito a toda costa,
Cada uno de esos estímulos funciona como una droga, como una forma rápida de evitar el dolor interno, de huir de la sombra. Pero cuanto más huyes, más fuerte se vuelve. Y eso nos lleva a una paradoja brutal. El adicto no quiere destruirse. El adicto quiere sanar, pero no sabe cómo. Y al no saber cómo, repite el mismo patrón, una y otra vez, como si estuviera atrapado en un bucle sin salida. Pero, ¿y si la salida no estuviera donde todos la están buscando? ¿Y si la clave no fuera resistirse al impulso, sino escuchar lo que ese impulso está tratando de comunicar? En la próxima parte, vamos a adentrarnos en uno de los aspectos más impactantes del pensamiento de Jung. La adicción como un rito de iniciación fallido. Un intento desesperado, pero legítimo, del alma por transformarse, por renacer, por descubrir una nueva identidad. Y cuando entiendes eso, empiezas a ver la adicción no como una enfermedad que hay que suprimir, sino como un mensaje urgente que necesita ser descifrado. Si observas más allá del síntoma, si dejas de enfocarte en la botella, en la jeringa, en el teléfono, en el cigarro, y miras al ser humano detrás del impulso, te darás cuenta de algo perturbador. La adicción no es solo una fuga, es también un grito de transformación. Carl Jung escribió que muchos de los problemas de la vida moderna no son neurosis en el sentido médico del término, sino ritos de iniciación que nunca fueron guiados, nunca fueron comprendidos y, por tanto, se quedaron estancados. Sí, leíste bien. Para Jung, el adicto es una figura trágica, porque está intentando iniciar un proceso alquímico, una transformación profunda del alma. Pero lo hace sin mapa, sin guía, sin contención. Imagina a un joven en una tribu ancestral. Entra al bosque, ayuna, enfrenta sus miedos, habla con los espíritus, enfrenta la muerte simbólica. Y cuando vuelve, ya no es un niño. Es un hombre, un iniciado, un ser que ha cruzado el umbral. ¿Y qué tenemos hoy? Jóvenes que entran solos a la oscuridad. Pero no hay chamán, no hay ritual, no hay contención. Solo hay ruido, pantallas, ansiedad, y una sociedad que les dice que lo único que importa es producir, consumir, distraerse. Entonces, ¿qué hacen? Buscan la muerte simbólica en la droga. Buscan la trascendencia en el éxtasis artificial. Buscan olvidar su ego en la bebida. Buscan comunión en una red social. Buscan Dios en píldoras. Pero al no haber ritual verdadero, lo que podría haber sido un renacimiento se convierte en una autodestrucción. Y aquí viene una de las ideas más poderosas de Jung. El alma no tolera el vacío por mucho tiempo. Si no la nutres con verdad, sentido, belleza, integración, buscará una forma de hablarte. Y si no la escuchas, gritará. Y si no la oyes, te arrastrará. La adicción, entonces, no es una elección consciente. Es una respuesta existencial. Es el intento desesperado del alma por sentir algo que el mundo externo ha negado. Es un lenguaje simbólico que nos pide traducción. Y sin embargo, seguimos luchando contra ella como si fuera el enemigo. Como si el adicto fuera el problema y no el síntoma. Como si romper la botella fuera suficiente para sanar el alma. Pero Jung lo advirtió. El hombre moderno no huye de su sombra, la ignora. Y lo que ignoras, te domina. Aquí hay una pregunta inquietante que Jung nos deja flotando. ¿Y si el adicto fuera, en realidad, un visionario atrapado? Alguien con una sensibilidad tan profunda, que no pudo soportar el absurdo del mundo sin anestesia? ¿Y si lo que necesita no es castigo, sino iniciación? Esto no es romantizar la adicción. Es humanizarla. Es mirarla con los ojos del símbolo, del alma, del inconsciente. Porque mientras sigamos llamando enfermo al que busca una trascendencia, y normal al que se adapta perfectamente a un sistema vacío, estaremos tratando la sombra con más sombra. Y si no transformamos esa oscuridad, solo nos consumirá. ¿Y qué pasaría si el camino del adicto no fuera una desviación, sino un camino legítimo hacia la totalidad, que simplemente fue interrumpido? En la próxima parte, exploraremos cómo Jung relaciona la adicción con el proceso de individuación. Una llamada profunda del alma para convertirse en lo que verdaderamente es. Aunque para eso primero haya que atravesar el fuego. ¿Has escuchado hablar del alma? ¿Has escuchado hablar del ego? Pero, ¿has escuchado hablar del sí mismo? Para Jung, el sí mismo no es simplemente lo que eres. Es lo que estás llamado a ser. Es el centro profundo de tu existencia. Una totalidad que abarca no solo tu parte consciente, sino también todo aquello que aún no conoces de ti mismo. Tus miedos, tus deseos reprimidos, tus heridas,
tu potencial dormido. La vida, según Jung, es un viaje hacia ese centro. Un proceso que él llamó individuación. Y aquí viene lo que casi nadie se atreve a decir. El adicto también está en ese viaje. Solo que está perdido. Solo que tomó un atajo. Solo que, sin saberlo, confundió el sendero con la ilusión. Porque la droga, el alcohol, la compulsión, funcionan al principio como un símbolo. Un símbolo de unidad. Un símbolo de paz. Un símbolo de fusión total. El problema es que esa unidad es falsa. Es momentánea. Y después, viene la caída. Y así comienza el ciclo. El ego quiere escapar del sufrimiento. Busca alivio rápido. Pero el alma quiere transformación. Y no acepta atajos. Entonces el conflicto interno se intensifica. Y mientras el ego huye, el alma espera. Silenciosa, inmutable, paciente, pero cada vez más frustrada. Y aquí surge el verdadero dilema. ¿Cuántas veces puedes huir de ti mismo antes de romperte por completo? Jung decía que el inconsciente no se detiene hasta ser escuchado. Y si no se le escucha con atención, hablará en síntomas. Hablará en accidentes, en relaciones rotas, en adicciones, en depresiones, en crisis. El inconsciente no quiere destruirte. Quiere completarte. Pero antes de darte la luz, te enfrenta a tu sombra. Y eso es lo que muchos no entienden del proceso de sanación. No es un camino hacia el bienestar inmediato. Es un descenso al submundo. Es entrar a la caverna, donde vive lo que más temes. Porque solo allí puedes encontrar lo que más necesitas. En el corazón del adicto hay algo que nadie quiere mirar. Una parte olvidada de sí mismo, que aún clama por existir. Una voz interna que no fue escuchada en la infancia. Una herida que fue ignorada por años. Una sensibilidad tan intensa que se convirtió en intolerable. ¿Y qué hace el alma cuando no puede expresarse? Busca símbolos. Busca rituales. Busca maneras de colarse entre los poros del ego. Y muchas veces, lo hace a través de la adicción. No es casualidad. Es símbolo. El alcoholismo, por ejemplo, tiene una carga simbólica ancestral. El vino, el espíritus, siempre fue parte de los rituales de conexión con lo divino. Pero cuando se usa fuera del contexto sagrado, se vuelve profano. Se vuelve dependencia. Se vuelve olvido. Y sin embargo, la intención original sigue allí. Buscar lo sagrado. Lo mismo ocurre con otras adicciones. La compulsión sexual no es solo deseo. Es hambre de conexión. Hambre de fusión. Hambre de pertenencia. La adicción al trabajo, al éxito, a la productividad. ¿No será una forma desesperada de buscar valor personal? ¿De probar que mereces existir? ¿De llenar un vacío existencial con logros que solo duran un instante? Y si todo esto fuera cierto, entonces no deberíamos preguntar, ¿por qué se volvió adicto? Deberíamos preguntar, ¿qué está buscando a través de su adicción que no ha podido encontrar en su interior? Jung nos desafía a ver más allá del comportamiento. Nos pide que interpretemos la vida como un símbolo, que escuchemos el síntoma como si fuera un mensaje. Y aquí llegamos a una idea radical. La adicción es, en muchos casos, un proceso de individuación bloqueado. Un intento legítimo, pero inconsciente, de conectar con el sí mismo. Y si ese intento se guiara, si fuera escuchado, si se convirtiera en un camino consciente, podría ser una vía de transformación. Pero nadie enseña a leer los símbolos. Nadie enseña a dialogar con el alma. Nadie enseña a mirar hacia adentro. Entonces, ¿qué hace el adicto? Busca sin saber qué busca. Corre sin saber a dónde va. Consume sin saber qué le falta. Porque lo que le falta, no se encuentra afuera. Y aquí surge una paradoja tremenda. Lo que el adicto busca en la sustancia, solo puede encontrarse al renunciar a ella. No porque la sustancia sea el enemigo, sino porque el verdadero tesoro está detrás del dolor que evita. Y para llegar allí, hay que tener el coraje de descender. En la siguiente parte, vamos a explorar cómo Carl Jung creía que solo un encuentro profundo con el inconsciente puede sanar verdaderamente al adicto. Veremos cómo los sueños, los símbolos y los arquetipos pueden revelar aquello que la conciencia ha olvidado. ¿Y por qué, para sanar de verdad, no basta con dejar la droga? Hay que entrar en diálogo con el alma.